Outline. Y el invitado es... Hoy presentamos El invitado es Corona. De la A a la Z, de 1 a 3, de la tele al radio, de la información a las bocinas, de las oficinas a las aulas. Con un pequeño detalle, esto hay que escuchar. Pues efectivamente, Arturo Corona. Muchas gracias por estar en Outline, Arturo. No, muchas gracias a ti, Jaime, por invitarme a platicar sobre estos primeros años de la radio en México, primeros 100 años. Hoy muchas gracias. Arturo, cuéntanos por favor, muy directo, tu inicio en radio, ¿cómo fue y cuándo? Bueno, mira, yo comencé en radio con Abraham Sabludovsky en su programa que se llamó De la A a la Z, que se transmitía en Radio 13, por ahí, poquito antes del 2000, del año 2000. Él fue titular de ese espacio informativo de 5 de la tarde a 7 de la noche, por ahí. Uh-huh. Y pues me invitó a colaborar con él porque pues siempre hemos sido cercanos en el trabajo, en la amistad. Y ya desde Televisa pues ya veníamos trabajando juntos en varios programas especiales, los resúmenes de fin de año, y comenzó este programa de radio a su salida de Televisa, y pues estuvimos ahí con él y realmente me apasionó esta herramienta de comunicación que no había hecho yo antes. Siempre había estado dedicado a la televisión, a la prensa escrita, y nunca había tenido oportunidad de incursionar en la radio. Entonces él me abre la puerta, comienzo a participar y me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque la radio tiene la facilidad de que no necesitas una unidad de control remoto, un enlace con un satélite, no necesitas un camarógrafo, simplemente tu teléfono celular, te conectas a la estación de radio, a la consola y pasas al aire en ese momento con lo que esté sucediendo. Entonces, la radio tiene una inmediatez que no tiene ningún otro medio de comunicación. Tal vez si hablas ahora de redes sociales, pero ahí la gran falla es que hay muchas noticias falsas y no puedes confiar en lo que te esté llegando en estas plataformas al 100%. Y la radio, bueno, pues es todo un proceso que lleva una jefatura de información, verificación de información, un reportero profesional que pues tiene una noticia ya contrastada y no te va a dar únicamente lo primero que está viendo, sino va a contrastar la información, y eso le da un plus a este medio de comunicación tan importante. Yo lo pondría como uno de los primeros lugares en medios de comunicación. Por supuesto, la televisión con su gran penetración es importantísima porque la imagen te dice mucho, pero la radio está en segundo lugar, no solo en México, sino en el mundo. Me perdí, segundo lugar y el primer lugar, ¿en cuanto a qué? No, el primer lugar en el mundo y el segundo lugar en nuestro país, ¿no? Y ahora con todas estas plataformas digitales que han posibilitado que escuches radio en tu teléfono celular, pues también es una gran ventaja, o en tu computadora, que puedes escuchar programas de radio, que de por sí ya es fácil teniendo un aparato receptor, pero puedes escuchar estaciones de radio de todo el mundo prácticamente y te ponen la información al día, Jaime. Oye, qué manera de narrar el radio enfrente. Felicidades, Arturo. Seguramente has de ser muy buen periodista. Por eso te voy a hacer una pregunta que no estaba incluida. Dice, bueno, entonces, ¿cómo te iniciaste en el periodismo? Bueno, mira, yo me inicié en el periodismo hace ya casi 45 años porque tuve la buena fortuna de haber estudiado una carrera técnica de periodismo y comunicación y que me hubieran aceptado recién egresado en Televisa, en la dirección de noticieros,
o en ese entonces se llamaba Vicepresidencia de Noticias y Eventos Especiales, ¿En que dónde llevaba. estudiaste, Arturo? Yo estudié en un colegio en Canadá, en el Algonquin College en Canadá, por azares del destino, porque pues yo no era gente acomodada, pero mi papá era funcionario público y lo mandaron 2 años a la Embajada de México en Canadá. Él era militar, lo designan agregado militar en Canadá, y pues yo me fui con él y con mi Ujú. mamá, y caí. Yo ya tenía esa inquietud de estudiar comunicación, porque era una carrera que te estoy hablando de 1970, 71, estaba surgiendo la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac. Fueron de las primeras universidades que impartieron esta carrera que se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información y de la Comunicación. Entonces Ujú. yo ya me había acercado a estas universidades para ver qué ofrecían sus planes de estudio, porque ya conocía un poco el entramado de Televisa, y mi intención era estudiar precisamente comunicación. Entonces se dio esta coyuntura en mi vida, estudio esta carrera técnica en Canadá, regreso y Dos encuentro preguntas, Arturo. Perdón la este interrupción. trabajo. Dos preguntas, perdón la interrupción. ¿En qué ciudad de Canadá estuviste? En la capital de Canadá, en Ottawa, en el estado o en la provincia de Ontario. Es un colegio comunitario que se llama Algonquin College, Ujú. que ofrece esta carrera ¿En de inglés? 4 años en inglés, sí, Ok. en inglés, Y la segunda, ¿y por qué sabías del entramado de Televisa? porque yo ya conocía ahí a un funcionario, el señor Aurelio Pérez. Entonces me acerqué con él, le dije: don Aurelio, me gustaría venir a ver cómo es el trabajo aquí en Televisa, esto antes de que estudiara yo la carrera, por supuesto. Y fíjate que cómo son las cosas, por ahí por 1969, por ahí, me dio un gafete de visitante en Televisa, en Chapultepec 18, y me abrió la puerta a que me pudiera yo meter a las cabinas de grabación de las telenovelas que se hacían en ese entonces ahí, de Ujú. programas musicales como La Cosquilla, me acuerdo mucho de Raúl Astor, que él conducía ese programa, y de novelas como El amor tiene cara de mujer con Irán Eori. Me Ujú. acuerdo mucho, Ernesto Alonso también lo conocí, pero yo estaba nada más de metiche, ¿eh? A Ujú. don Agustín Barrios Gómez lo vi grabar ahí algunas de sus cápsulas de Sin Comentarios, Bueno, y me gustó mucho eso. ibas de turista. Ujú. Iba de turista prácticamente porque no tenía ningún beneficio ni oficio, ¿no? Nada más iba de turista. De repente me decían: oiga, ¿y usted a qué viene? Pues vengo a ver la grabación. No, niño, pues tú salte de aquí. Me sacaban del estudio, ¿no? Pero a veces sí podía meterme hasta la cabina, nadie me preguntaba nada, y pues veía cómo era la dirección de cámaras, y eso fue lo que se me pegó mucho, y dije: oye, yo quiero ser director, productor, actor, todo lo que tuviera que ver con este medio de comunicación maravilloso que es la televisión. Ujú. Y luego, a mi regreso de Canadá, toqué la puerta nuevamente en Televisa, y don Aurelio Pérez, que fue prácticamente mi padrino, pues me abrió la puerta y me dijo: pues vengas a trabajar aquí a la Vicepresidencia de Noticias. Y empecé trabajando ahí, fíjate la suerte. Oye, qué onda, magnífico, ¿ah? Sí, Pero ¿quién era el vicepresidente de, cómo se llamaba la vicepresidencia? ¿Noticias, de información? noticias y eventos especiales. De noticias era don Aurelio Pérez, y de Ujú. eventos especiales era el güero Emilio Díez Barroso. Ujú. Eran los dos vicepresidentes, y se acababa de hacer más grande ese departamento, porque antes estaba la dirección de noticieros que encabezaba Miguel Alemán Velasco. Y Ujú. entonces él sube a una vicepresidencia ejecutiva de Televisa, y se queda como cabeza de noticias el señor Aurelio Pérez, y cabeza de eventos especiales el güero Emilio Díez Barroso. Entonces fue ahí cuando yo entré, y fíjate lo curioso, me tocó la transición entre película, que todavía se hacía película. Notimex tenía ahí un contrato con Televisa y grababan
camarógrafos o a filmar con ese sistema, y luego la transición a videocassettes de 3/4. Me tocó esa transición justo, fui muy afortunado. Entonces, el primer noticiero, ¿cuál fue en el que aterrizaste? ¿De qué manera? Bueno, aterricé en 24 horas de la tarde con Abraham Sabludovsky. ¿En qué año? Fue 1977. Ah, o sea, duraste un rato en la vicepresidencia y luego a 24 horas de la tarde. No, yo empecé en 1977 en Televisa, ahí tengo mi gafete de ese año. Ah, ok, ok. Directamente en la vicepresidencia de noticias, y me tocaba, fíjate cómo son las cosas, me tocaba revisar la calidad de los noticieros, eso directamente con don Aurelio Pérez. Entonces, yo me sentaba a ver todos los noticieros y hacía un reporte de calidad, si había habido fallas, qué tipo de fallas, y eso se lo pasaba a don Aurelio, que pues era un filtro de calidad, digamos, de la parte técnica de los noticieros. Si fallaba un audio, si fallaba una imagen, todo eso lo reportaba yo de los noticieros que pasaban en ese entonces. Hoy vamos a poner una pausa a este gran destello que ahora está en televisión, y sin promesa algún día haremos algún destello de tu carrera de televisión. Porque para regresarnos unos pequeños destellos de la gran historia del radio. ¿Cuántos años en Televisa y en Noticias al lado de Abraham, del licenciado Sabludovsky? Mira, en concreto, en Televisa estuve 20 años. 20 años. Y en radio, pues poco más de 20 años, unos 22, 23 años, contando el tiempo que estuve en Radio 13. Y después la segunda parte, que fue un gusto enorme, el haber entrado a Grupo Radio Centro, al noticiero que hizo Jacobo Zabludovsky, que se llamó De 1 a 3. Sí, un momentito, otra pausa en el futuro. No, porque te pasaste toda esta época, era un noticiero extraordinario de la A a la Z, en un gran proyecto de radio que era Radio 13 con el señor Quiñones, ¿no? Exactamente. Platícanos sí, un poquito de la A a la Z. Yo lo escuchaba, bueno, Abraham, tú sabes mejor que yo de qué ligas es Abraham, ¿no? Así es. Porque has estado muy de cerca con él. Entonces tú estabas ahí con él en este programa de radio. Platícanos un poco, por favor. Bueno, mira, ahí en De la A a la Z, yo apoyaba a la producción haciendo un resumen de noticias con las entrevistas que iba consiguiendo Abraham a lo largo de la emisión. Entonces yo sacaba un insert, lo integraba en un resumen, ya casi al final del programa. Además de muchas otras cosas, tenía yo una sección de tecnología dentro del noticiero, y pues estaba ayudándole ahí con los invitados que llegaban, sacando los inserts, editándolos, muy con el equipo de Daniel Lasky, que era el productor de este programa que tú conoces bien también. Extraordinario. ¿Cuántos años duraron al aire de la A a la Z? Pues mira, el noticiero estuvo, no recuerdo bien exactamente, pero debe de haber estado 4 años al aire. Después vino un retiro de Abraham, un poco menos de un año, estuvo fuera del noticiero y luego regresó nuevamente. Entonces deben de haber sido 6 años cuando menos del noticiero de la A a la Z, que vino a cubrir ese espacio de la tarde, que es importantísimo, de 5 de la tarde, 4 de la tarde, no recuerdo bien, creo que de 5 de la tarde a 8 de la noche, ese espacio tan importante que hay de la información. ¿Por qué? Porque ya es ahora, ya toda la información que se hizo durante el día, ya la tienes en la mano. No es como el noticiero de la mañana, que muchas de las informaciones o ocurren en ese momento o las va reporteando, pero obtienes mucho de lo que sucedió el día anterior o en la noche, o con la diferencia de horas, lo que está sucediendo en Asia o lo que está sucediendo en Europa. Pero ya a las 5 de la tarde, pues prácticamente ya tienes la información ya más fuerte del día en la mano, y te da oportunidad a desglosarla
y a poner un panorama muy completo para el radio escucha. Uh-huh. Oye, ¿y por qué acabó? ¿Acabó antes que la estación? ¿Fue mucho antes o fue porque la estación se estaba apagando? ¿Qué ocurrió? Bueno, mira, ahí fue decisión de Abraham de retirarse del noticiero porque él quería, y de hecho lo hizo, dedicarse a hacer una película que ya tenía él en mente, que Oh, sí, ya fue sé. La vida breve de Sabina Rivas, que fue una película que ya la tenía andada, ya tenía el guión y el autor Heredia, y ya tenía el texto y tenía los derechos, entonces lo que necesitaba era tiempo para poder desarrollarla y Uh-huh. hacer esta filmación en el sureste de México, en la frontera con Guatemala. Dedicarse un Entonces, poco más al cine. sí, dedicarse al cine, entonces Parece se que fue retiró ya de... extraordinario el proyecto. Parece que el proyecto era mucho mejor de lo que le fue. Tengo entendido, pero realmente no sé mucho. Bueno, pero es que tú sabes cómo funciona el mercado del cine en México. Es complicado porque, bueno, primero una producción de cine te cuesta mucho dinero, necesitas patrocinadores, él pues los consiguió, pero después viene otra parte muy difícil que es la exhibición. Entonces, en la exhibición pues estás en mano de los dueños de las grandes cadenas que son los que te programan en una fecha X, en una cadena de cines X, ¿no? Tú no Sí. escoges, yo quiero estar en Paseo de la Reforma en estos cines, te pueden mandar a, no sé, a provincia y pues no puedes hacer nada, ¿no? Porque ellos Uh-huh. tienen pues la fuerza y son los dueños y ellos son los que te programan. Es otra carrera la distribución, ¿no? Es un Es otra diplomado. carrera y otra carrera el cine por completo. Ahí sí no te puedo hablar de grandes detalles porque no los conozco, pero sí es Sí, complicado hacer una yo me película. imagino en un atrevimiento de que esa distribución en el cine es como la promoción en el disco. No solamente vas a tener Sí, un buen disco, una buena producción, sino tienes que exacto, tener la promoción, ¿no? La promoción exacto. y para quienes quieren que sea negocio, pues la distribución también, ¿no? Sí, exacto. Necesitas promoción y distribución. Y se acaba de la A a la Z y Arturo Corona, ¿qué hace? Pero fíjate que antes de que acabara de la A a la Z, vino en el 2001, me acuerdo muy bien, en septiembre, arrancamos el 1 de septiembre con el informe de gobierno de Vicente Fox, el primer informe de gobierno de Vicente Fox. Arrancamos esta aventura de radio del licenciado Jacobo Zabludovsky y ahí yo tuve la fortuna de que me invitara a formar parte de él, de este programa, y Ujú. estábamos al mismo tiempo, porque coincidió, estaba yo en De la A a la Z en las tardes y su papá, don Jacobo, me invita a participar en este programa y se encimaron un poco las fechas y yo le dije a Abraham, oye, tu papá inicia un nuevo programa y quiero participar con él y me dijo, mira, si no se interpone con los horarios que tienes aquí, pues adelante. Y pues no se encimaba porque el noticiero de la A a la Z era en la tarde y de 1 a 3, pues como su nombre lo indica, era de Ujú. 1 de la tarde a 3. Entonces no tuve mayor complicación y hubo un lapso ahí como medio año en que estuve en los dos programas, en dos cadenas de radio diferentes, Oye, en Radio 13 y en Grupo Radio Centro. hacías el 1-2, ¿eh? Formidable. No me acordaba de ese detalle. No Sí, me acordaba, formidable. Hacías el 1-2 en dos empresas, en dos estaciones de radio, con dos titanes del periodismo, ¿no? así es. Y fíjate que grababa una sección para Abraham o pasaba al aire con Abraham y luego con Jacobo pasaba alguna otra cosa y pues no pasaba nada porque en Radio Centro sabían que yo estaba todavía con Abraham en Radio 13. Entonces me permitieron combinar ambas estaciones y ambos programas al mismo tiempo, cosa que no es muy fácil que suceda en la radio, ¿no? Ujú. Oye, una pregunta, pues, lateral, pero me gustaría hacerte porque a lo mejor tú sabes la respuesta. Más bien hubiera sido directamente al licenciado Zabludovsky.
Estamos en septiembre del 2001, ¿no? Sí. Con este proyecto del licenciado Jacobo Zabludovsky. ¿Por qué se eligió el horario de 1 a 3? Bueno, mira, ahí lo que yo te podría decir es que fue una negociación con el señor Aguirre, Francisco Aguirre, y él escogió ese horario de 1 a 3 de la tarde porque a esa hora había un noticiero, pero quería él cambiarlo, ajustarlo, y pues así entramos en una estación que era la 690 de AM, una estación nueva que no tenía programación prácticamente, porque unas semanas antes había iniciado un programa en la mañana con Nino Canún, creo que de 7 de la mañana o 6 de la mañana a 10 de la mañana, y después entrábamos nosotros a la 1 de la tarde, y entre Nino Canún y nosotros no había programación, entraban ediciones de entrevistas que había tenido Nino Canún en su programa. Entonces estaba ese espacio de ese noticiero libre prácticamente, porque quería hacer el ajuste ahí Francisco Aguirre, e invitó a Jacobo a que se hiciera cargo del horario, y creo que Francisco fue el que le puso el horario de 1 a 3. O sea, él lo propuso. Él lo propuso. ¿Sí? Entonces, Nino Canún iba en la mañana, ustedes iban de 1 a 3, ¿y quién estaba en la tarde o en la noche? Mira, en la tarde, en la noche, ¿O no había nadie? no había nadie, pero después llegó Jorge Berry. Jorge Ok. Berry hizo el noticiero de 5 de la tarde a 8 de la noche, o de 6 a 8, no recuerdo bien el horario, pero Entonces, llegó Jorge Berry con Lupita Juárez. ok. Jorge Berry y Lupita Juárez Así en el es. proyecto de la 69. Entonces, era una estación recién nacida, entre comillas. Exactamente, era una estación que había sido antes Ondas del Lago, de Tere Vale, Sí. y el Grupo Radio Centro la adquiere y le cambia el nombre, se convierte en la 69, la 690, y pues era una estación nueva, sin programación, porque tú sabes que Grupo Radio Centro tenía la red de Radio Red, que era pues su cadena fuerte de información en la mañana, con José Gutiérrez Vivó, todo su equipo al mediodía y en la tarde, pero ellos estaban en la red de Radio Red, y Jacobo entra a la 690, que era una estación aparte, y que, como él lo dijo muchas veces, no llegó a desplazar a nadie. Oye, qué buen programa estás hablando de 1 a 3 con todos ustedes, con el licenciado Zabludovsky. Una otra pregunta sobre el licenciado. Yo supongo que el licenciado Zabludovsky se inició en radio o se inició en periódico. Bueno, se inició en un periódico, en el Novedades, como redactor, pero después hizo radio bueno, déjame verificar esto, pero él tenía ya una trayectoria en radio, en la XX, en la XQ, en estas estaciones, en donde hacía él entrevistas y reporteaba, él era reportero, y después pasó ya como redactor al Canal 4, a los noticieros de Canal 4. O sea, primero Novedades, después en programas de contenido noticioso en la X y en la Q. ¿De pura casualidad recordarás el año o los años? No, pues debe de haber sido 1950, antes de 1950, 48, 49, por ahí. Antes que naciera la televisión, entonces. Antes que naciera el Canal 4, claro. Ok. Oye, ¿cuántos años duraron con de 1 a 3? Con de 1 a 3 estuvimos, con ese nombre de programa, estuvimos con Jacobo 14 años. Después él, desgraciadamente, murió. 14 años. 14 años, y después nos quedamos 4 años más, Juan Francisco Castañeda, tu servidor y el equipo que hacíamos el noticiero. Todavía nos quedamos 4 años más con ese mismo nombre,
y con ese mismo horario de 1 a 3, nos quedamos 4 años más, entonces estoy hablando de 18 años. Oye, formidable, toda una vida, ¿verdad? Sí, oye, pues toda una vida, de veras, y cuando tú lo sabes bien, Jaime, que cuando entras a un medio de comunicación, a un periódico, a una estación de televisión, a una estación de radio, pues no sabes realmente cómo va a ser la respuesta del público, los anunciantes, que pues de eso vives, de los anuncios, y no sabes tu proyecto hasta cuándo va a llegar, ¿no? Ujú. Pero tener a Jacobo Zabludovsky ahí fue una garantía que afortunadamente pues estuvimos al aire 18 años con ese nombre y con ese noticiero de él, que él fundó. Ujú. Primero trabajaste con Abraham. O sea, Así en es. radio demostró todo el equipo de que sí sabían hacer radio, ¿eh? O sea, aparte de periodismo, también sabían de radio, porque así lo Sí, demostraron. Luego estuviste, o paralelamente, con el licenciado Jacobo Zabludovsky, 14 años. así Después es. estuviste tú en el timón junto con Juan Francisco Castañeda. Así es. Ok, dime por favor, ¿cuál es tu percepción de todos estos años en radio?